Buenas noches, un saludo a todos ustedes. Mi nombre es Cristian González y les doy una bienvenida a una nueva edición de Expediente Campo, el podcast que hacemos desde Perú Láctea para todos ustedes y con el objetivo de poder conversar con importantes personalidades de nuestro sector agropecuario que nos puedan regalar unos minutos justamente para dejarnos algunas reflexiones importantes. En esta oportunidad estoy muy contento porque tengo el gusto y el honor de estar con una persona que, bueno, que yo admiro mucho, que es la ingeniera Lilia Chauca Francia. Ella es investigadora del INIA, investigadora principal del INIA, con 50 años de experiencia en el tema de la investigación agropecuaria, agraria, y definitivamente pues nuestro gran referente nacional respecto al tema de la producción de cuyes. Bueno, ingeniera Lilia, hace tiempo tenía ganas de entrevistarla, de conversar con usted. Qué bueno que podamos hablar hoy. Gracias a Dios, bienvenida a Expediente Campo. Yo más bien te agradezco, Cristian, siempre hemos tenido contacto. Acérquese un poquito al micrófono. Sí, siempre hemos tenido contacto y bueno, yo más bien agradezco la oportunidad de poder un tanto tratar de una especie que por mucho, es una especie nativa, pero por mucho tiempo pues estuvo un poco marginada, no se sentía que era una actividad productiva, pero yo creo que el tiempo y el trabajo de investigación ha dado sus frutos y ha pasado de ser una crianza doméstica a ser una actividad productiva, ¿no? Entonces, ingeniera, para empezar la entrevista, justamente yo le quiero preguntar, ¿cuál es su reflexión ahorita en esta etapa de pandemia todavía? ¿Cómo está el sector de producción de cuyes desde su perspectiva? ¿Cómo se encuentra? Bueno, yo creo que estos 2 años nos han enseñado muchísimo a afrontar. Cada especie ha tenido que afrontar. Y yo sí siento que los cuyes que son pues especies que son mamíferos, son monogástricos, pero son herbívoros, han tenido la capacidad de poder subsistir utilizando los sistemas de alimentación que han tenido. No había mucha demanda, los productores han tenido que bajar sus poblaciones, de repente ya no suministrar tanto suplemento para sobreexigir o que tener una crianza intensiva, sino ir más lento, pero como herbívoro podía tener por tanto. Sí, yo creo que tiene sus ventajas esta especie frente al monogástrico nato que solo está supeditado a balanceado, ¿no? Yo creo que las granjas pequeñas han subsistido y han tenido un recurso para alimentar a su familia. De eso no hay discusión. Las familiares comerciales sí han tenido que reordenarse para afrontar estos problemas de falta de comercialización de sus animales y que ya, bueno, poco a poco han tenido que ir reactivando. Es conocido el gran trabajo que ha hecho el INIA bajo el liderazgo suyo sobre el tema de las razas, la raza Perú, la raza Inti. ¿Cómo va ese trabajo ahorita en el campo? ¿Realmente los productores están llevando bien las razas? O sea, uno puede conseguir, por ejemplo, raza Perú, raza Inti, en alguna granja fuera del INIA. Mire, se ha hecho una evaluación de impacto cuando se ha estado llevando el INIA, el proyecto PENIA. La Universidad del Pacífico hizo una evaluación de impacto que iba a hacer encuestas. La conclusión que ellos llegan que la más conocida de las razas es la raza Perú. La mayor parte dice yo tengo raza Perú. Lamentablemente, pues raza Perú o la comparación es no todas las vacas blanco con negro son Holstein. No quiere decir que todos los animales alazán con blanco son Perú. Que ha mejorado la calidad genética en el interior del país. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos un análisis de los pesos que se tenía por la década de los 60, 70, miren, a las 8 semanas los animales pesaban 386 gramos. Hoy día,
la raza Perú tiene realmente a los 56 días 1 kilo. Y en el campo se está encontrando de que los productores ya no demoran pues 160 días para sacar al mercado a sus animales, sino los están sacando entre más o menos 70 días. Entonces el avance es grande. Yo siento de que la mejora genética sí se ha insertado en los productores. ¿Cuál es la raza más popular? Perú. Pero la rentabilidad la da andina. O sea, la prolificidad es la que da la rentabilidad. Es cierto que andina es más lenta en salir al mercado, pero el tamaño de camada es alto. Jamás se ha dicho, oigan, Perú es la panacea y sí, alcanza 1 kilo, pero tenemos que agregarle de que su tamaño de camada es solo 2.68. Entonces, en cambio, andina, sí, pues andina puede tener 3.4 hasta 3.9 a lo largo de su vida productiva. ¿Qué es la novedad hoy día? Cuando venía dentro del equipo, veíamos de que los productores solo se iban hacia Perú y no nos aceptaban validar andina. Entonces comenzamos a trabajar en un compuesto genético. ¿Por qué INIA puede hacer un compuesto genético? Porque tiene las razas. Entonces, mira, una primicia, Cristian, de que en esta semana o la próxima semana se lanza la 4ª raza de INIA. ¿Y cómo se va a denominar? Puri. Este Puri es la mezcla de las 3 razas. Si me preguntan qué es Puri, como compuesta es un 5/8 Perú. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? Lo que se ha hecho es que ya el animal es no es el tamaño de camada no es 2.68, sino 3.1. Entonces, sí, en su proceso de validación, Puri ha mostrado de que realmente es la alternativa porque ha recombinado Puri genético. Cuando digo ha recombinado Puri genético, es de que ha jalado los mejores atributos de las razas. Entonces yo sí he hecho un gran proyecto, es armar los CPR. ¿Por qué armar los CPR? Para que realmente la entrega de las cosas se vaya dando a productores privados, pero que manejen. O sea, cuando uno trabaja en un proceso de no es que a mí me parece que allí se tiene que hacer una evaluación por generación para organización. Entonces sí, yo creo que gracias a la mejora genética es que los cuyes han dejado de ser una actividad doméstica para pasar a una productiva. Y esto es lo histórico de todas las especies. Todas nacieron de unas instancias familiares que los tenían para subsistir. La mejora genética ha permitido este avance en todas las cosas. Ahora, producción animal son las 4 cosas. Mejoramiento, nutrición, manejo, sanidad. Todas las disciplinas tienen que ir bien engranadas. Y si ya tenemos razas, tenemos que hacer un manejo eficiente de las razas para hacer una crianza intensiva. Ingeniera, le voy a pedir, no sé, hay un ruidito que se va filtrando, no sé si es el micrófono o si es un teléfono funcionando por ahí. No. Yo lo tengo apagado. No sé, de repente si hay algún equipo o algo que pudiera estar acoplándose, de repente está interrumpiendo un poco con la claridad de su voz. Igual sí. Acérquese un poquito al micrófono. Sí, un poquito más. Disculpe que le... No, sí, está bien. La idea es de que realmente sea claro. Yo también sentía ese fondo, pero no tengo yo nada más sí, no, pero ahí como que mejoró, ¿ah? Ahí como que mejoró. Ya. Ingeniera, le quiero preguntar algo. Pero, por ejemplo, normalmente cuando uno va a ver la publicidad de muchas empresas, venden los cuyes, venden como Perú o raza Inti, ¿no? O sea, ¿hay alguna manera que le podamos recomendar, por ejemplo, a la gente que quiere comprar genética o buena genética, cómo identificar, digamos,
para no ser timado, ¿no? Porque muchas veces también a veces le venden gato por liebre, como se dice, ¿no? Sí. Entonces, ¿de qué manera podríamos nosotros recomendar a las personas que quieren, por ejemplo, comprar un Perú lo más parecido a Perú o lo más real posible a Perú? Sí, realmente, mire, es difícil. Nosotros, al menos como investigadores, tenemos que buscar información. Yo he sacado información de diferentes investigaciones hechas en el país, donde esas evaluaciones han sido hechas del 2004 al 2014, o sea, 10 años. Es indudable de que son trabajos de diferentes universidades, con diferentes bases genéticas y con diferentes sistemas de alimentación. O sea, con esto no quiero decir que todas han sido llevadas igual. Pero cuando yo veo 2004 y 2014, de repente el 2004 fue una muestra que fue de un grupo élite, pero no hay un avance en la medida de los pesos que alcanzan a las 13 semanas. Y yo sí les digo, en todas las especies, tenemos que sacar los animales en la pubertad, y eso es lo que tiene que entender el productor. Pasada la pubertad, ya el crecimiento es lento. O sea, ya el animal come más de lo que crece. Entonces, todas las evaluaciones deberían ser hasta las 8 semanas. Es cierto, si no alcanzan el peso, podría ir a las 9 o máximo a las 10. Ahora, mucho depende de la honradez de las personas que proveen. Este no cambio de promedio, ¿qué indica? De que no están, el productor no está haciendo una buena selección. O sea, ni de sus propios animales. Entonces, yo siento que sigo escuchando, Cristian, pero yo no tengo nada. Sí, hay ese ruidito siempre se va filtrando. Sí. Es como un duendecillo navideño, creo que se está colando por ahí. Entonces, que nos quiere boicotear un poco la conversación. Sí, a lo que yo voy es de que los productores, y este es el mensaje que se les da a los productores, ellos no identifican para decir desde el nacimiento es lo mejor, pero al menos deben de comenzar el destete. Si yo desteto en una semana, separo los más grandes, los medianos y los chicos, y marco a los más grandes. Cuando yo les digo marco, no les digo areten porque pueden no tener aretes, pero pueden hacerle una muesca como antes se hacía en cerdos. Exacto. Entonces, yo, ese animal que sé cuándo destetó, lo peso a los 2 meses, ¿no? ¿Para qué? Para saber cuál de ellos desarrolló. Entonces, de esa manera, ellos no venden a los animales superiores. El problema que pasa en las granjas es de que, bueno, es humano. Todos trabajan para recibir un rédito. Y cuando va el comprador, el productor le entrega todo. Y es lógico que el que compra escoge lo más grande. Ellos deberían separar sus destetados más grandes para que no los comercialicen y de esa manera ir moviendo sus promedios hacia arriba. Ese es el mensaje para la selección de machos. ¿Por qué? Porque la heredabilidad a las ganancias de peso son altas, ¿ya? Son altas. Entonces, si yo escojo de los grandes, los más grandes, ¿qué he conseguido? De que yo he podido determinar de que estos animales han tenido un buen crecimiento en la ganancia, pero también su respuesta animal desde la destete hasta que sale ya es una respuesta de individuo. Podría ser que uno que no le hicieron muesca creció. Bueno, lo separo también. Claro. O sea, no lo elimino, lo incorporo. Yo creo que si solo hacen eso en selección de machos, van a avanzar.
Sí, hay productores estas capacidades, porque ya muchas bancas están en manos de profesionales, y eso ayuda bastante a producir. Ingeniera, un aspecto que siempre ha sido pues como el gran talón de Aquiles en la producción de cuyes ha sido la sanidad. La sanidad, bueno, de hecho hay de repente muy pocos trabajos en sanidad a lo largo de la historia, por ejemplo, respecto a lo que hay sobre alimentación, sobre genética, ¿no? En estos años, por ejemplo, ¿usted qué interés ha visto, por ejemplo, en el SENASA, en involucrarse un poco más en cuyes? Porque definitivamente pues, el cuye sigue siendo una crianza, pareciera pues que los cuyes no se enfermaran de nada, ¿no? Porque no hay ningún seguimiento, monitoreo, ni siquiera pues un trabajo, digamos, medianamente bueno de prevalencias de enfermedades como la salmonela o la linfadenitis. No sé qué Sí, opinión tiene sobre esto. miren, cuando yo comencé dije, ha sido una especie que ha tenido poco interés, ¿eh? Y te lo puedo referir yo, que llevo una vida trabajando en cuyes. Teníamos un gran profesor genetista, el doctor Flores Mere. Cuando terminamos y nosotros, Marcos Saldívar y yo, pasábamos a la universidad, yo me acuerdo que un día nos mira y nos dice: oigan, ustedes son muchachos inteligentes, ¿qué hacen trabajando en cuyes? Y realmente cuando él ha hecho un libro que lo publicó en el 2004, él dijo, ¿no? Un trabajo de mejora genética solo en el INEA, en el trabajo de cuyes, porque sí se ha hecho mejoramiento por selección. En las otras especies se importa, Cristian. Falta lana fina, importa en casa de lana fina. Quiero convertir a leche, importo animales de leche en cuanto a ovinos. Entonces, sí, yo siento de que los veterinarios, y se los digo de frente, no han querido a los cuyes. Ahora, todo tiene una respuesta. El financiamiento de los trabajos de investigación los dan las empresas, y antes no habían granjas grandes de cuyes. Entonces no había demanda de sus productos, pero hoy día hay demanda. Cuando yo he convocado mucho a SENASA, el escudo del SENASA es que ellos no tienen presupuesto para entrar en cuyes. Lo que sí he podido hacer, y por eso yo he hecho docencia en las universidades, básicamente de veterinaria, y sí hay, o sea, ya se ha motivado en Cayetano Heredia, en Científica del Sur, para que comiencen a trabajar en ese estudio. Hay trabajo suelto. Y el gran problema, Cristian, el gran problema era salmonela. Hoy día es linfadenitis. Antes no había trixacaros. Se inundó de trixacaros el país. Y si tú me preguntas por qué, es por el productor ha tenido, no digo sin razón, pero el temor al problema de endogamia. No la consanguinidad, entonces se movían de Cajamarca a Arequipa, de Arequipa a Cusco, de Cusco a Junín, y se hizo una dispersión, no solo de base genética, sino también de problemas sanitarios. Entonces, y no hay un mecanismo de control, no hay biológicos. Entonces, pues no hay nadie puede decir, ¿sabes qué? Compro los cuyes y ya estén vacunados. No hay. Sí siento de que el INEA ha tenido mucha persistencia, y yo le agradezco al INEA como INEA, pero realmente al país. ¿Por qué? Porque ninguno de los otros países ha arriesgado a hacer investigación en cuyes. O sea, me refiero a Ecuador, Colombia y Bolivia. O sea, ellos se han nutrido de la investigación que ha hecho. Y sí, ahora ya la de Reforma, la de Ambato, están tratando de armar programas de investigación, pero no en mejor genética.
mejoras genéticas solo Perú tiene la producción. Un trabajo muy largo. Pero sí hay que ver, ya tendría que ser una decisión política que un poco coaccione a su masa, entre los cuyes, pero ahí tienen el presupuesto para que ellos tengan también recursos para parte de identificación. Ingeniera, bueno, ahí un poco con la reflexión suya sobre el tema de la sanidad, yo también llego a otro punto, ¿no? Que es justamente el papel, ¿qué papel están cumpliendo los privados en todo esto? Porque, a ver, el Estado evidentemente tiene cierta responsabilidad. Yo creo que con el trabajo de Linía, el Estado ha hecho un trabajo sensacional en el tema de mejora genética en cuyes. Yo creo que incluso lo que han hecho en genética, por ejemplo, ya lo hubiéramos querido, o por ejemplo, lo que han hecho en genética en cuyes lo hubiéramos querido ver, por ejemplo, en genética en vacunos, por ejemplo, que el ganado criollo sigue siendo solo criollo, no tenemos razas de ganado criollo, ¿no? En fin, pero, o sea, el trabajo del sector público a través de Linía ha sido bastante bueno. Pero también yo digo, ¿dónde están los privados? ¿No? Los privados, las empresas, ¿por qué no se han consolidado como una asociación nacional que realmente represente a todo el país o que sea, pues, o al menos por regiones que se hayan organizado y que manejen también recursos justamente para promover esta investigación y estos trabajos, ¿no? También ahí no cree que los privados están también como pasando piola y deberían también un poquito mojarse en todo esto. Es lo histórico, Cristian. Tú lo has dicho, creo yo, y sí siempre pondero, de que el trabajo de cuyes todo ha sido hecho básicamente en una institución estatal. A veces se juzga que en el Estado se hace muy poco. Que nosotros nos hemos demorado en sacar las razas, sí. Que pudieron haberse utilizado menos tiempo, sí. Pero no había el recurso. O sea, si yo hubiera tenido mucha población, es cierto que podría haber tenido más opción de hacer la selección más rápido. Pero se ha hecho. Hoy día ya están las razas y una de las cosas es pues que después del lanzamiento de las razas ya se han hecho los estudios moleculares y la caracterización molecular de las razas y realmente se está viendo pues que sí, son poblaciones en que no hemos equivocado en el proceso de selección. Se encuentran cada una en un cuadrante diferente que quiere decir de que ya son homogéneas dentro de cada raza, ¿no? Yo sí insisto de que el privado va a tener que entrar, Cristian, porque la historia de todas las especies. Yo te preguntaría, ¿el Estado hace investigación en agricultura? No. ¿En cerdos? No. ¿En vacunos? No. ¿Por qué? Porque ya los privados han asumido. La investigación avícola toda está básicamente en la empresa privada y la de cerdos también. Si ellos necesitan mejoramiento, no harán mejoramiento acá, pero hacen la importación de sus progenitores, ¿no? Entonces, yo creo que lo de Cuyes y yo, por eso es que este proyecto que es la formación de los CPR, son los Centros de Producción de Reproductores, es que INIA tiene que identificar, a través de este proyecto, tiene que identificar a los productores élites, ¿para qué? Para que se haga la entrega de las bases genéticas. Porque yo me pregunto, el Perú tiene mucha necesidad. De repente hay algún jefe, como que ha habido dentro de INIA, que dice, ¿Cuyes para qué? ¿Y qué pasa si le cierran el caño y ya no le dan presupuesto? Entonces, las bases genéticas tienen que multiplicarse en el interior, pero que tienen que ser productores de que le den la garantía de la continuidad de las razas, ¿no? Para que no se pierdan en el tiempo, ¿no? Entonces, el privado tiene que jugar un rol preponderante. Las granjas grandes están contribuyendo con las universidades en permitirles entrar para hacer un programa, para hacer sus investigaciones. Lo que sí yo insisto en las universidades es que tienen que armar un programa de investigación en sanidad. Ahorita todos son trabajos sueltos.
yo hago esto, yo hago esto, yo hago esto, pero no se va consolidando a decir, ¿saben qué? Comencé con linfadenitis, como dices tú, prevalencia, identificación, tratamiento. O sea, hacer una secuencia de los trabajos en las diferentes etapas productivas. Hay serios problemas de mortalidad en lactancia. La pregunta ¿es sanitario? ¿Es manejo? ¿Es manejo o es alimentación? ¿Sabes qué, Cristian? Si nosotros comparamos con conejos, la coneja en su etapa de gestación come 150 gramos de concentrado. En lactancia, ¿sabes cuánto hace? Triplica esa cantidad. Es cierto que demanda, la camada que tiene demanda mucha leche, pero triplica su cantidad y la calidad. Entonces hay un trabajo que nosotros estamos persistiendo en esto de lactancia, en que realmente tiene que hacerse una ración para hembras en lactancia. Eso va a tener que romper todo el esquema del sistema de crianza del padre continuo. Eso lo tienen que hacer los comerciales. ¿Por qué? Porque en el empadre continuo, no, y mira, los veterinarios tienen esta palabra, lo que es pues, bienestar animal. La pregunta es, una hembra que tiene una buena campaña en un primer parto, hace poco, en ese primer parto puede haber hecho encargarse de toda su reserva corporal. Entonces llega al segundo parto, a su siguiente parto, con posparto, y fracasa en el siguiente. ¿Tiene la culpa el cuyo o el productor? Que le exigió. Entonces, acá, nosotros hemos hecho un trabajo genial. ¿Sabes cómo fue? Sincronizamos celos. Entonces, fue espectacular ver en 2 días parir casi 200 hembras, que se las sincronizaron y todas estuvieron para parto. Entonces, hicimos un manejo de lactancia. Todas las hembras estaban con crías, se cambió ración, se les puso cerca de las arteras, se les ponía agua, se les daba mejor forraje y las mortalidades disminuyeron. Entonces, la mortalidad no solo es sanitaria, la mortalidad también es manejo, y manejo, ¿en qué pasa? Si las crías no están en buena condición corporal, ¿qué pasa? Pues su sistema inmunológico baja y pueden morir de cualquier cosa. Entonces, aquí hay que hacer un tanto, yo sí siento, es mejorar el sistema de crianza. El productor ya no puede decir, ¿sabes qué? Los cuyos yo los cuido así porque así los criaron y no me preocupo. Hoy día sí están invirtiendo, hoy día ya es una empresa, chica, mediana o grande. Entonces tienen que hacer ellos cambios en su sistema de producción también para disminuir las mortalidades. Pregúntale a todos los productores, ¿qué tipo de empadre utilizan? Todos te dicen continuo. Y yo creo que allí vienen muchas mortalidades de nacidos muertos y de muertos en lactancia. Si Ingeniera, hagamos un ejercicio, a ver, de repente apagar su cámara para que de repente el internet le mejore. Acá me sugieren en los controles de la transmisión. Ya. De repente es una cuestión del internet, hay un ruidito siempre que está fastidiando un poco. Ya, sí. Ahora sí apagué la cámara. Creo a ver, vamos a probar. Bueno, estamos en Expediente Campo conversando con la ingeniera Lilia Chauca aquí sobre justamente la situación actual del sector de producción de cuyes. Ingeniera Chauca, hay otro aspecto en el tema de cuyes que es también de mucha preocupación. Nosotros ya hemos abordado este tema también un poco cuando hablamos de camales, que es justamente el tema de la inocuidad de la carne de cuy, ¿no? O sea, no tenemos en el Perú todavía, por ejemplo, centros de beneficios masivos en donde podamos tener las garantías de tener un cuy, digamos, medianamente pues inocuo para el consumidor, ¿no? Todavía, lamentablemente, aplicamos muchas malas prácticas en ese proceso.
¿Cuál es Mira, digamos, su lectura respecto a esto? ¿Usted cree que yo, esto puede mejorar, puede cambiar? sí, tiene que mejorar. Se hizo una experiencia para cuando se trabajó en hacer la norma técnica de carne de cuy. Entonces, la norma técnica de carne de cuy jalaba los centros de beneficio. Entonces, ¿qué pasa? Se había considerado, pues, ¿qué te puedo decir? Una exigencia de los ISOs que tiene SENASA y que era muy difícil aplicarla en una especie que recién nació. Otra de las cosas es de que muchas asociaciones o productores, básicamente en Cajamarca, han tenido en diferentes lugares, han hecho centros de beneficio, que tú los visitas y no los utilizan. Acá en Lima, la comunidad de Jicamarca hizo el primer centro de beneficio que fue certificado por SENASA. Pero la pregunta es, ¿cuánto les cobraba a los productores? ¿No? Entonces, ¿qué pasa? El productor no quiso pagar, ese centro estaba listo para operar, le pusieron un precio que los productores no estuvieron de acuerdo porque les mermaba sus ingresos. Entonces volvieron a cada uno a hacer el beneficio en sus propias viviendas. Pero cuando ya haya más granjas comerciales, yo sí siento de que una granja comercial que puede tener 15.000, 20.000 madres, ya tendrían que pasar por centros de beneficio. Y ahora GIMATS tiene un centro de beneficio aprobado por el SENASA en Pachacamac, ¿no? Pero es el único, pero él lo tiene para uso propio. ¿Por qué? Porque él GIMATS distribuye a todos los totos. Entonces, ¿qué pasa? Pero no hay un privado que pueda decir, yo voy a acceder a GIMATS, el precio no sé cuánto sea el costo del beneficio, pero yo creo que es limitante porque lo consideran muy alto. Yo me acuerdo que en Jicamarca, cuando yo les decía cuánto van a cobrar por el beneficio, y me dijeron 3 soles. Y yo dije, no puede ser que un cuy que lo venden en 18 soles le van a cobrar 3 soles por el beneficio. Entonces, allí claro, es el que todavía no hay experiencias de centros de beneficio, en medir los tiempos. ¿Qué tiempo demoran en el beneficio, en la línea de salida de la crianza? En esa misma línea, ingeniera, ¿usted cree, por ejemplo, cuál podría ser la situación de un problema, por ejemplo, como residuos de medicamentos en la carne de cuy? ¿Cree que pueda ser un grave problema? ¿Cómo percibe usted eso? Yo lo veo como grave problema, ¿por qué? Porque el productor pierde con las mortalidades. Si tú vas a una región, óyeme, el mismo productor se recomienda, dale 3 días o 5 días en Ropro, dale 4 días, o sea, hacen un mix de antibióticos. Entonces eso es fatal. Cuando nosotros conversamos con los productores y les decimos, no exageren. ¿Por qué? Porque por el temor a la mortalidad, los criadores de cuyes, ¿saben qué hacen? No, le estamos dando antibiótico preventivo, dicen. Entonces, de ahí le decíamos, oye, si uno de tus hijos tiene diarreas, tú le das a todos, y tienes 5 hijos, ¿le dosificas a todos? No. El productor tiene que, pero para eso es registro, ¿no? ¿Dónde comienza mi mortalidad? Y la hizo. Eso es lo que tiene que hacer para que no se disemine. Y bueno, más que ver, estos son los programas de bioseguridad que habría que llevar. Entonces sí, yo le veo problemas, porque se pondera la carne de cuy como una carne muy nutritiva, y eso es cierto, eso es innegable. Pero también los productores tienen que asimilar que tienen que hacer una producción de una carne libre de residuos, de antibióticos o de control de parásitos, ¿no? Una de las cosas que controló mucho Pulga
era un producto que se ponía para perros. Fue la única forma de que se controló. Entonces, y de allí venía, ya una vez que controlamos, dijimos, oye, realmente el perro no se come, pero eso se le está dando a los niños. Se le estaba poniendo, son estos purón que les ponen miel. Sí, en el lomo. Así es. Entonces la pregunta es, ¿todo eso ha nacido de otras especies? Yo me acuerdo no me acuerdo cómo se llamaba el producto, que era súper caro porque lo vendían para perros, porque fue con lo único que tuvimos que controlar pulgas. Pero sí, en eso hay que tener mucho cuidado como en todas las especies. Como en todas las especies. Por el problema de inocuidad, ¿no? Sí, exacto, porque, bueno, definitivamente son grandes vacíos que existen en nuestra producción animal, ¿no? Y que lamentablemente el consumidor es el que paga, como se dice, los platos rotos. Así es. ¿No? Bueno, pasando a otro tema, ya usted había mencionado un poquito este tema de cómo podemos afianzar el tema de la investigación en CUYE, ¿no? O sea, ya usted mencionó un poco el tema de las universidades. ¿Usted conoce ya ahorita en alguna universidad o algún grupo que esté trabajando CUYES en la parte académica? Bueno, realmente hay veterinarios que no sé la palabra ideal, no digo quieren a los cuyes, creen en los cuyes. Entonces, por ejemplo, dentro está en San Marcos y está en Científica, el doctor Sieber Morales. Y Sieber inculca a sus estudiantes para hacer un tipo de trabajo, pero son trabajos sueltos. Yo conversaba dentro de la universidad, porque yo estoy en Científica, y les decía, hay que armar un programa de investigación. Un programa de investigación en decir cuáles son las falencias que hay en cada etapa productiva. Entonces, los problemas es lactancia. En recría ya no, el que desteta ya no muere. Y la otra es la supervivencia de madres. Mira, hace muchísimo tiempo que yo he dejado de decir el cuy es rústico. El cuy no es rústico. Al contrario, el cuy es una especie que tiene un sistema inmunológico muy frágil y que por eso lo han utilizado para pruebas biológicas. Todo le pega. Y en producción animal eso es crítico, ¿no? Y conversando con Sieber, bueno, sí que el problema puede ser toxoplasma, aunque hay enfermedades que son típicas o no típicas, o específicas regionales. Unas son más tropicales, otras más en climas más fríos, pero el problema de salmonela todo se lo atribuye a las ratas y a los ratones y a los pájaros. Entonces le decía yo, oye, nosotros hemos resuelto el problema de ratas porque un día llegó una gata por el INIA, parió y se llenó de gatos. Entonces ya no había ratas. Entonces me decía, sí, ingeniero, pero tiene que tener cuidado, que miren el toxoplasma o tal cosa. Y yo me reía y cada que lo encontraba le decía, oye, Garnecino, ¿mis gatos o mis ratas? O sea, el equilibrio que tenemos que tener para hacer un control biológico, ¿no? Porque sí es cierto de que en bioseguridad te dicen, pues, no ingreso de roedores, no ingreso de pájaros, porque son los portadores, ¿no? Y ir quemando etapas, por decir, nacidos muertos. Sí, pues, nacidos muertos. ¿Tú puedes creer que tengo set de fotos de hembras que han tenido 8 crías, que no ha podido parir la madre, 5 crías que no ha podido parir la madre, crecen demasiado? Entonces la pregunta es, ya las crías tienen la capacidad de crecer, crecen mucho y después no pueden parir.
Entonces hay muchos casos de estos. Allí que tenemos que armar un plan de investigación de raciones para fin de gestación. Y en cuyes es fácil, porque ahí le puedes decir, ¿sabes qué? Ya no le des, restríngele por concentrado y dale más formaje. Pero nuevamente eso requiere un resultado de investigación. ¿Por qué? Claro. Forraje hace que el animal coma más, se llena con forraje. Es cierto, no acumula ya mucho peso, pero su ciego crece. Y si tú tienes un ciego grande y tienes, por otro lado, el desarrollo de las crías, allí hay casos de muerte súbitas, Cristian. Pero si yo he visto a la hembra que ha estado linda y ya estaba para parir, cuando la hembra, tú puedes creer que esta especie tiene muchas ventajas que a la larga le hacen daño. Tú puedes creer que las hembras andinas, sus camadas son de a 5, el peso total de camada equivale al 50% del peso de la madre. Entonces, si la hembra pesa 1,2 kg, su camada pesa 600. Es una vaca que les decía, ¿no? De 400 kilos nos da al parto una cría de 200. Sí, tal cual. ¿Qué hace eso? Hace que las crías desarrollen, y si la hembra come y hace un problema digestivo y como que se meteoriza, hace presión superior y esa es la muerte súbita. Ya no permite por presión que el diafragma la opción de hacer presión negativa pulmones. Y ustedes, si las hembras son blancas, las van a ver azulitas, sus orejitas y sus naricitas. Entonces la pregunta es, ¿cómo recomponemos? Entonces ahora es decirle, oye, se nos fue la mano, es decir, vamos a buscar mucha prolificidad. Sabemos que la hembra solo tiene 2 manos. Entonces, a Andina se la selecciona si es que tiene supervivencia. Y estamos comparando a Andina de A4 con repetibilidad 4 o 5, pero que no las crías. Con eso, ¿qué hacemos? Hacemos un tanto evaluar la producción láctea, porque los cuyes no es cierto que lo que dicen los productores, la cría nace y nace comiendo. Ya está demostrado, el que come muere. Entonces, lo que nosotros tenemos que tratar de ver es cómo alimentamos una semana nomás a la madre muy bien para que tenga leche suficiente para las crías que tiene. La segunda semana sí, el cuyito comienza y arranca a comer. Ya no es exigente en leche. Entonces, hay conocimientos básicos que el productor tiene que conocer para poder buscar estas causas de mortalidad, ¿no? Y también ahorita estamos viendo una selección es cierto que buscamos que la hembra no se quede más de 3 partos, pero también tenemos que tratar de buscar selección por longevidad. Entonces hay todavía en el seguimiento mucho por hacer. Sí, sin duda. Ingeniera, ¿qué opinión tiene sobre, por ejemplo, el desarrollo en estos últimos años de de la preferencia de las líneas de pelo largo, ¿no? Para mascota? ¿Eso usted cree que también puede ser una oportunidad de negocio para muchos productores? Yo diría que no. Porque la pregunta es, ¿cuál es nuestro mercado? En una oportunidad, un restaurante estaba promoviendo la carne de alpaca y ponía unas alpaquitas bebés, súper mansitas que les daban con tetero la leche. Óyeme, todas las personas que entraban decían, oye, ¿cómo me voy a comer? Mira, pobre animalito. Entonces, yo sí siento de que para nuestro país, diría, el cuy es productor de carne. El cuy es productor de carne. Y la pregunta es,
si es que yo tendría la opción, de repente pues por querer tener, puedo tener una o dos cosas por si alguien me los compra, pero no podría dedicarme íntegramente. No es fácil la exportación, ¿no? No es fácil la exportación que digan yo voy a hacer de pelo largo para él. Sí, en Lunahuaná, justo en un pueblo un poco más arriba de Lunahuaná, había un productor que criaba, ¿sabes qué? Negros. O sea, tenía su galpón grande para producir carne, pero tenía un galpón chico que solo eran negros. Y la respuesta era, en producción de carne se dice no oscuros porque la piel sale pigmentada. Pero él todos los traía acá al mercado sushi al sur, y él decía que un destacado le pagaban como un animal grande, pero lo utilizaban pues en esta medicina tradicional, ¿no? Pero es un mercado chico. Él no tenía más que te puedo decir, 50 hembras, 100 hembras, y tenía su población, porque tenía su mercado. Pero yo no podía arriesgarme de decir, ¿sabes qué? Voy a criar 1000 hembras negras porque después ¿quién me compra? Claro, evidentemente el mercado es lo determinante. Y mira, Cris. Mira, yo quisiera tomar pues como una especie de resumen, ¿no? De todo lo que hemos visto. El tema de que la producción pues realmente necesita de todos, ¿no? Que todos participemos. Los privados, yo siempre responsabilizo mucho a los privados en el movimiento de una cadena productiva, ¿no? O sea, ojalá que en el grupo que está acá participando puedan haber empresarios, puedan haber representantes de asociaciones, ¿no? Para que puedan consolidar esas organizaciones justamente con el objetivo de invertir también en investigación. Y también a la gente que está en el mundo académico, ojalá, ¿no? Más universidades. Usted mencionó San Marcos, pero ojalá hayan más universidades que pudieran también involucrarse, y sobre todo pues las del interior del Perú, ¿no? Que son a veces donde tenemos grandes poblaciones de cuyes. Sí. Quiero que pasemos a las preguntas del público. Ruli, no sé si tenemos algunas preguntas para que la ingeniera pueda leerlas y podamos empezar a responderlas. Ingeniera, ¿le leo la pregunta o usted la lee? Ya. Dice, ¿qué adelantos sobre los requerimientos nutricionales se siguen aplicando en todas las razas? Bueno, realmente todavía en cuyes no hay mucho estudio hacia los requerimientos de aminoácidos. Sí se ha avanzado en metioninacistina, sí se ha avanzado en triptófano, pero todavía los racionamientos van sobre fuentes proteicas. En cambio, las otras especies productoras de carne en la agricultura, ya pues eso pasó N años. Lo que sí tenemos que ver es de que lo que ya insistí, en lo que es la parte de nutrición, tenemos que tratar de diferenciar etapas. Yo sí siento que la etapa de lo que es reproducción, gestación, todo lo que es preñez, podría yo tener una ración similar en crecimiento, porque abarcan 17% de proteína, 18 y 2.8 de energía. Pero sí necesitamos hasta 22% para hembras, 22% y 3.1 de energía ya para hembras en lactancia. Pero hay muy poco trabajo hecho en lactancia, ¿no? Que yo sí siento de que es una etapa crítica en lo que es la crianza de cuyes por las altas mortalidades. Siguiente, por favor. Eric García nos dice, con la situación actual, el precio de los insumos se han elevado. ¿Qué tanto ha afectado a la producción de cuyes y qué otros factores ha afectado la pandemia al sector en general? Allí es lo que les había dicho. ¿Cuál es la estrategia a seguir?
Nosotros tenemos siempre reuniones amicales, pero para hacer discusiones de trabajo. Y la pregunta es, hemos tratado de buscar que el cuy dejarle que sea herbívoro. Cuando se han promovido las raciones integrales, se ha promovido para las épocas que no haya alimento. Nuestro país tiene dos problemas en costa y en sierra. En la sierra hay épocas de estiaje y en la costa hay épocas de que hay poca producción de forraje por las épocas de invierno que no crece la carne. Entonces, en esas épocas críticas podría utilizarse una ración integral. ¿Por qué? Porque el precio del forraje sube mucho. Entonces, si sube mucho, yo prefiero tener una equivalencia en kilos de materia seca balanceado con forraje. Pero cuando hay abundancia de forraje, en las estaciones que hay forraje, el productor utiliza como estrategia darle más forraje. Entonces, yo le doy más forraje, menos balanceado, y trato de ver. No cometer el error. No cometer el error que están haciendo. El balanceado ha subido. Ha subido enormemente. Entonces, yo voy a mezclar un balanceado con un saco de afecto. Tampoco. Porque ya le están dando un momento. Pero la ventaja que tienen los cuyes es de que es herbívoro. Y aprovechemos esa ventaja. En la sierra tienen la facilidad de tener un palpa. Entonces, si yo tengo el palpa, mi suplemento puede ser menor. Siguiente pregunta, Rolly. Dice, sí, recién estoy pensando dedicarme a la crianza de cuyes para la venta al mercado. ¿Qué es lo que me recomendaría? ¿Comprar destetados o madres? Destetados. ¿Por qué destetados? Porque ustedes van a comenzar una vida productiva completa. También por la facilidad que van a tener en el transporte. En los animales que vayan, los pueden comprar entre 3 y 4 semanas. ¿Eso qué hace? De que las hembritas van a empadrarse a las 8 semanas. O sea, si yo los compro a las 4, espero solo un mes para empadrarlas. Pero sé que están parejas y ven el crecimiento que tienen. En cambio, a veces quieren los productores comprar reproductores grandes. Y el reproductor grande a veces le pueden decir, no, si son hembras tiernas y no son hembras tan tiernas, pueden haber tenido un parto. Una de las cosas que cuando dicen recién estoy pensando dedicarme a la crianza, yo lo primero que les digo es vean el ecosistema. Vean el ecosistema porque hoy día todos quieren criar cuyes. Y si ustedes ven, no lo digo yo, lo dicen las estadísticas, hay ¿qué les puedo decir? Lugares que tienen ventajas pues en su clima, en la alimentación, y hay la mayor población de cuyes. Frente a lugares donde la población de cuyes es menor. Háganse la pregunta, ¿por qué es menor? Porque no hay las condiciones. Entonces, lo primero que yo tendría que decir es, ¿en qué lugar voy a iniciar para tener éxito? Lo primero que vean es su estadística, vean en qué lugar estoy yo para ver si es que realmente hay, y después recorrer los lugares para saber si es que hay verdaderamente una crianza. Y la otra recomendación es comprar las hembritas regionales. Y sí, de un centro muy calificado, comprar los machos, ¿no? Eso sería la recomendación, para que pudieran tener éxito. Siguiente pregunta, por favor. Jocelyn nuevamente nos dice, ¿qué tipo de crianza es la más adecuada? ¿Piramidal, jabas, posas o baterías? Ya que en la zona de Chachapoyas realizaron la crianza piramidal, pero mencionaron muy pocas desventajas. ¿Eso es cierto? La piramidal ¿saben qué? Es algo folclórico.
Yo no les puedo decir, si ustedes quieren tener una piramidal y lo ponen en un restaurante para que la gente los mire, los vea, sí, pero como una actividad productiva, no. La pregunta que siempre hacen es, ¿jaulas o pozas? Entonces, aquí la respuesta es, en la zona de Chachapoyas, toda esta región, pues, ha tenido un gran proyecto que lo promovió el gobierno regional, y INIA entregó 840 machos reproductores de esta línea Curi. En esa época era línea sintética, hoy día raza Curi. Entonces, ¿qué pasa? La pregunta es, ¿jaula o poza? Todo depende del sistema de crianza. La inversión en jaula es alta, ¿ya? No es como que, oye, ¿sabes qué? Ten las pozas y separa y ahí cría. Si es un sistema familiar donde yo voy a tener pocos animales, al decir familiar quiere decir que pueden tener 20 animales, 25, podría decirles pozas. Pero ya si yo voy a invertir y mis animales van a estar en riesgo, yo no voy a tener bioseguridad, por biológicos que pueda tener vacunas, entonces yo les diría, ¿saben qué? Opten por jaula. Eso en los sistemas también, como Chachapoyas, que es más caliente. O sea, todo está dado por la ubicación. Es cierto, Chachapoyas también tiene partes altas y frías. Pero allí hay mucha experiencia de crianzas. Ellos pusieron 530 familias beneficiadas de este proyecto y excelentes crianzas en Chachapoyas. El Luya, por ejemplo, fue el sitio donde más se extendió la crianza. Y yo diría allí solo o jaulas o pozas. Uh-huh. Siguiente pregunta, por favor. Bruce Villanueva dice, ¿qué tipo de empadre sería el mejor y más rentable en los cuyes? Ya, allí es donde yo les explicaba y les decía, todo el productor dice continuo. Qué gran ventaja es tener que la hembra termine de parir y vuelva a concebir. Entonces así pues se venden las cosas. ¿Saben qué? Puedo tener 4 o 5 partos al año. Pero la pregunta es, ¿cuál es la condición corporal de la hembra? Ahora, la otra cosa es que en el empadre continuo, no todas hacen posparto, ¿no? En promedio, el 64% hace posparto. El 64% como una referencia bibliográfica de animales de laboratorio. Pero si nosotros hablamos de razas, la que hace postpartum con más intensidad es andina. El 80% puede llegar a tener postpartum. También Perú solo el 54%. Pero la pregunta es, yo que solo me paso analizando los registros, cuando una hembra tiene un excelente primer parto y hace postpartum y logra toda su camada en el primer parto, en el segundo parto, el tamaño de camada si es postpartum es mayor, pero el peso de las crías es menor y la supervivencia es menor. Entonces, yo les voy a decir, ustedes mismos experimenten, claro, que como ustedes no llevan un registro, no pueden saber, salvo que tengan muy pocos animales, esa parió el primer parto y su intervalo entre partos son 67 días. Yo sentiría que en una crianza ya para organizar sus planteles deberían utilizar el alterno. O sea, yo empadro y en eso no dejo que el macho se quede en la posa para el momento del parto. ¿Por qué? Porque hemos visto también que muchas de las mortalidades muchos de los nacidos muertos ya sí respiraron, o sea, no nacieron muertos. Entonces, ¿qué quiere decir? De que fueron atropellados, y básicamente es que a veces el macho molesta a la madre y atropella a las crías.
El otro problema que hemos encontrado con padres continuos es de que ustedes me pueden creer, yo no lo creí. Había desgarro hepático. Ustedes abrían a la cría nacida muerta y tenía su hígado así como un papel rasgado. Había hemorragia y la pregunta es ¿por qué? Y era lo que pasaba, es que la hembra termina de parir, no rompe el cordón umbilical, aparentemente se asusta o el macho la hace correr y ella tiembla a la cría porque la está arrastrando por el cordón y ese es el desgarre hepático. Entonces la pregunta es, si mis porcentajes de nacidos muertos son muy altos, en continuo, pregúntense por qué. Y las mortalidades de nacidos muertos, el porcentaje normal en todas las especies puede ser 7%, máximo. Pero si ustedes tienen más de 7%, algo pasa. Y en muchos casos es por el empadre continuo, que el macho fastidia a la hembra, no la deja parir, y no todos los machos. Hay machos caballeros podrán decir, ¿saben qué? Que termine de parir y después la cura, pero no es en todos los casos. Ingeniera, tenemos más preguntas. Le ruego que hagamos respuestas más cortitas para poder atenderlas. Estamos en Expediente Campo hablando con la ingeniera Lila Chauca. Por favor, Ruli, la siguiente. ¿Es recomendable promover el uso de forrajes locales para reducir la dependencia de la alfalfa? ¿Cuáles serían esos pastos alternativos? Observé que los forrajes con caña brindan mayor posibilidad para la motivación de roer. ¿Estos podrían mejorar el bienestar animal? Bueno, el mejor forraje es la alfalfa. Después hay gramíneas y el forraje depende de la zona. En la costa hablamos de chala, en la sierra pueden hablar de cebada, de triticale, de diferentes forrajes de sierra. Sí, hay alternativas y lo que sí yo no estoy muy de acuerdo porque hay problemas cuando les dan los penicetum. O sea, cuando se da pasto de elefante, el penicetum, les corta las crías. O sea, es muy espinosa, tendrían que cortarlo muy, muy tierno, ¿no? Pero sí, hay alternativas, pero cada región tiene su alternativa. Siguiente pregunta, por favor. ¿En la producción de cuyes influyen el número de dedos y cuál es recomendable? Los cavia porcelos, los cavidae, son 4-4-3-3. Es la característica. La polidactilia es una característica altamente heredable, pero no ligada a ninguna capacidad productiva. No quiere decir que el polidactilo tiene más hijos o pesa más. Entonces, yo no les digo maten a todos los polidactilos. Lo que hay que hacer es utilizar machos no polidactilos para aumentar la frecuencia de no polidactilos. ¿Por qué? Porque cuando se califiquen las carcasas, ¿ya? Y la norma técnica dice carne de cuy, cavia porcelos, ni un polidactilo va a poder entrar. ¿Por qué? Porque la norma técnica dice las carcasas de cuyes se comercializan con apéndices, cabezas y patitas. Entonces, si traten de seleccionar sus machos, las hembras poco a poco van aumentando la frecuencia no polidactilas. Siguiente, por favor. ¿Cuál es la dimensión que debe tener una poza de recría macho y el de hembras? ¿Y qué cantidad debe tener cada poza? Las pozas de 1,5 por 1 albergaban 10 machos y 15 hembras. ¿Ya? En reproducción, sí, lo que habría que buscar son 2.000 centímetros cuadrados por área de hembra. O sea, las pozas de 1,5 por 1 ya no son para 10 hembras, sino para 7 hembras. Correcto. Siguiente pregunta, por favor. ¿Qué tan necesario es el dar agua en los cuyes? Llevo 2 años criando y no les he dado agua. ¿Tendría que cambiar esto? Si usted tiene mucho forraje, sí. Hay 3 fuentes de agua: el agua de bebida, el agua inmersa dentro de los alimentos y el agua metabólica. Si les falta, utilizan la metabólica, que es la síntesis de las grasas. Si yo le estoy dando algo de balanceado al agua, ¿qué hace? El agua hace que el animal consuma más balanceado y crece más.
O sea, no es por el agua, sino porque le permite hacer más consumo de materia seca. El gran problema es que hay épocas en que no hay forraje. Entonces, si no hay mucho forraje, le dan forraje restringido. Lo que tienen que saber es que cada animal necesita 10% de su peso vivo. O sea, si ese animal pesa 1 kilo, necesita 100 mililitros de agua. Siguiente. ¿Qué se debería hacer? Seguro que no han desarrollado bacterinas contra la salmonela en cuyes. Mire, aquí vamos a hablar, el gran problema es esto. Diferentes instituciones han estado trabajando en salmonela. San Marcos, el INIA, Ricardo Palma, la Universidad de Cajamarca con INIA, y todas han hecho caracterizaciones moleculares para identificar las cepas. Pero yo les pregunto, la salmonela muta mucho, y si muta mucho, ustedes pueden hacer una bacterina, pero tendría que ser específica para su población. Yo ya me he reunido muchísimo con veterinarios y la pregunta es, hará unos 30 años hubo una vacuna que se la ponía a humanos para salmonela y muy rápido la sacaron del mercado, porque por este problema de la mutación de la bacteria. Yo creo que la salmonela es solo bioseguridad. O sea, tratar de buscar de que no haya una contaminación ni directa ni indirecta. Directa, identificar animales portadores, y indirecta, no acceso de roedores ni patos. Bueno, vayamos a la última pregunta, por favor. ¿Qué tipo de gazapera recomienda? ¿La normal con boca ancha o boca chica, o la malla gazapera que se pone en un lado de la poza? Cuando se la pone a un lado, si las crías están al otro lado, igual son aplazadas. Las gazaperas que tenían el hueco grande arriba, la circunferencia arriba abierta, las hembras se subían y se entraban. Yo creo que la que terminamos de utilizar es la que es cerrada, ¿no? Allí sí, lo que hay que tener mucho cuidado es en la separación de cada uno de los espacios para que solo entren las crías, ¿no? Eso sí facilita mucho porque les deja el alimento dentro y el animal tiene disponible la cría. Y se protege el atropello, ¿no? Bueno, ingeniera, no sé si puede prender su cámara ya para ir terminando, para, bueno, despedirnos de todos también. Bueno, yo veo, por ejemplo, que en el tema gastronómico el cuy es un plato bastante bien cotizado, ¿no? Un medio cuy vale hasta 45 soles. Entonces yo recomendaría, por ejemplo, que las asociaciones que crían cuyes o organizaciones que crían cuyes traten de tener también un punto de venta de restaurante, ¿no? Que puedan comercializar directamente para evitar la intermediación y puedan justamente ganar más dinero, ¿no? Porque ahorita es un plato bastante cotizado. De hecho, cuando estoy en Jauja es un plato de elección y es carito, ¿no? Es carito. Así que bueno, nuevamente, ingeniera, le agradezco muchísimo por el tiempo. Ha sido un placer poder haber conversado con usted y discutir un poco sobre la situación del sector, ¿no? Obviamente hay preguntas técnicas, pero la idea de la reunión era más sobre todo de dejarles algunas inquietudes a los amigos que se conectan para que realmente se puedan organizar de repente comités regionales, ¿no? Asociaciones que puedan empezar a trabajar de una manera más empresarial y que puedan invertir también en el crecimiento del sector, pero no solamente pues para una venta directa o una venta como único objetivo, sino también, por ejemplo, el mejoramiento de la inocuidad de la carne, ¿no? Una serie de objetivos adicionales que son necesarios de hacer. El tema de la sanidad, que ya lo hemos visto, que ojalá que el SENASA alguna vez pudiera involucrarse también un poco más, porque definitivamente son ellos los grandes responsables. No le podemos pedir al INIA que se encargue de la sanidad, porque no es la función del INIA. Yo creo más bien que, como le dije al inicio,
Esto también quiero que sea como un pequeño homenaje para usted, ingeniera, que realmente es una gran profesional que yo en lo particular admiro mucho y espero que todos los que están conectados también, estoy seguro que tienen esa misma admiración por el trabajo que usted ha desarrollado, porque al César lo que es del César, ¿no? Ustedes con poco presupuesto, con muchos problemas desde el sector público, presentan un trabajo y siguen presentándolo, ¿no? Ahora nos ha dicho que nos van a presentar una nueva raza y ojalá nos comuniquen a nosotros también para poder ayudar en la difusión y podamos seguir, digamos, estar en contacto, ¿no? Muchas gracias, ingeniera. Gracias por su trabajo, por todo lo que le ha dado al sector de puyes en el Perú. Gracias al trabajo que ustedes han hecho en el INIA, el Perú es un referente, por ejemplo, cuando uno habla con gente de Colombia o con gente del Ecuador, ¿no? Admiran mucho el trabajo que se ha hecho acá y realmente eso no es poca cosa, ¿no? Si de repente algunas veces mucha gente no valora el esfuerzo que ustedes han hecho, créanme que somos muchos que sí lo hacemos. Gracias, Cristian. A la orden, en cualquier momento, es una institución pública y en lo que necesite. ¿No? Gracias, ingeniero. Un gran abrazo. Y bueno, amigos, los invitamos a una próxima edición del programa Expediente Campo. Siempre síganos en las redes sociales de Perulactia. Compartan este video, búsquelo en el canal de Perulactia en YouTube y sigan difundiéndolo. De esa manera nos ayudan también a que más gente pueda enterarse justamente de estas problemáticas que siempre vamos a abordar en este pequeño espacio. Un abrazo para todos y cuídense mucho. Hasta luego, ingeniera. Un abrazo.